Ok, habíamos visto un poco lo de la burbuja o horquilla de replicación y pues habíamos terminado o habíamos comenzado a hablar pues de que había un sitio muy importante que era el sitio del origen, ¿verdad? Que se llamaba, digamos, en el caso de E. coli, lo íbamos a llamar Orice. Habíamos dicho que ese Orice pues tenía, eran 245 pares de bases, como pueden ver aquí, más o menos, y que habían dos secciones principales. Una sección que era la que llamábamos la 13 MERS y otra que era la que llamamos la 9 MERS, que le decimos 13 o 9 porque es la cantidad de nucleótidos que vamos a encontrar ahí. Que la 13 MERS la íbamos a dividir en LMR. ¿Por qué? Porque es por left, middle, right, ¿verdad? Y tenemos acá en la 9 MERS 1, 2, 3 y 4. ¿Qué pasa? Que esa es una zona que está sumamente conservada, es decir, si usted, por ejemplo, se pusiera a ver todas las diferentes orígenes de replicación de distintas bacterias, nos vamos a dar cuenta que lo que es E. coli, en este caso Bacillus subtilis y Pseudomonas, vean ustedes que se mantiene, digamos, lo que es la zona va a variar, digamos, en cuanto a la cantidad, porque esta zona de 13 MERS en algunos casos es 16, como en Bacillus o en Pseudomonas que es 12, pero realmente siguen teniendo las tres zonas L, M y R sin problema alguno. Y también tenemos la 1, la 2, la 3 y la 4 en esas zonas 9 MERS, pero lo que varía simplemente es pues la ubicación, como ustedes lo pueden ver acá, ¿verdad? Que está un poquito corrido, está más cerca uno de la otra, pero en general se mantiene. Y otro aspecto importante que habíamos dicho en ese momento era que se trataba de una zona, ¿verdad? Que era rica en AT, que habíamos dicho que el AT era importante, que iba a estar en zonas donde usted ocupaba hacer rupturas del material genético, en este caso del ADN, porque desde el punto de vista energético era más favorable porque se necesita menos cantidad de energía para llevar a cabo dicha ruptura. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver que lo primero que se da cuando se va a iniciar la replicación es lo que se llama el complejo pre-priming, ¿verdad? O de pre-iniciación. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a tener, como habíamos dicho, la secuencia de 13 pares de bases. Recordemos que esto siempre cuando estamos hablando es E. coli y tenemos la de 9 pares de bases. O 9 nucleótidos si fuera el caso, si lo queremos ver solo de una hebra a la otra. ¿Ok? Resulta que vamos a ver que hay una serie de enzimas o de proteínas más bien que participan en esta parte y que esta secuencia que tenemos en el origen de replicación tiene que ser reconocida por proteínas específicas, ¿verdad? Claramente hablamos de preiniciación o pre-priming porque es antes de que se coloque el partidor, que es el que va a dar inicio a la replicación propiamente dicha. Entonces, nos ubicamos primero en esa zona de los 9 pares de bases o los 9 MERS. Resulta que a esa zona se va a unir una proteína que se llama la DNAA. La pueden ver acá, DNAA. Esa proteína reconoce las secuencias de 9 pares de bases. Y esta no tiene actividad enzimática, eso es muy importante. La DNAA no tiene actividad enzimática. Su única función que es unirse a las zonas donde están los 9 pares de bases, es decir, unirse a 1, 2, 3 y 4. Resulta que estas proteínas, para tenerlo muy claro, son sintetizadas por el gen DNAA. Usted me dice, profe, pero me está diciendo que la proteína y el gen se llaman igual y yo le voy a decir, efectivamente. Si usted para efectos de nomenclatura quiere saber cuando se está hablando del gen y la proteína, la manera de hacerlo es la siguiente. La proteína siempre va a ir con letra mayúscula. ¿Ok?
mientras que cuando se habla del gen, el gen va a ir con letra minúscula, perdón. Es decir, si yo dijera DNAA y esta D viene en minúsculas porque me estoy refiriendo al gen. Ok, siguiendo con eso, entonces, lo que pasa es que se va dando una afinidad secuencial. Es decir, acá lo que tenemos cuando se va uniendo esta DNAA, son estas bolitas que nosotros vemos acá, hay una unión cooperativa. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy en la zona, ¿verdad? Que lo ven acá, que es la que está en rojita, ¿verdad? Esta zona, que es donde están esos sitios 9 MERS, y se une la primera, DNAA, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a venir otra y se va a unir con más facilidad. Y como ya se unieron dos, la tercera se une con todavía más facilidad, la cuarta y así sucesivamente, ¿ok? ¿Qué pasa? Que al final, si ustedes lo ven en el dibujo, lo que ayuda mucho a esto que es, ayuda a que se evite más bien que las hebras se vuelvan a unir entre ellas o a enlazar, sino que más bien vean que hay un impedimento estérico que lo que hace es que las hebras se comiencen a separar. Posteriormente, lo que se va a dar es como la formación de un pliegue, ¿verdad? Y se produce una tensión que lo pueden ver acá en la zona adyacente que es rica en AT. Y eso va a ocasionar que se comiencen a separar las hebras. ¿Dónde se van a comenzar a separar las hebras? En las zonas 13 MERS, como ven acá, 13 pares de bases, ¿ok? Por eso entonces es tan importante estas dos zonas. Esta de 9 MERS porque es donde se va a unir la DNAA y esta de 13 MERS que es súper importante porque como es rica en AT, lo que va a ocasionar que es que entonces ahí es donde se empiece a dar la separación de las hebras del DNA. Posteriormente, ya van a venir otras dos proteínas, que son la DNAB y la DNAC. Resulta que digamos, la DNAC es muy importante porque tiene actividad helicasa. ¿Qué quiere decir que tiene actividad helicasa? Que es la que se encarga ya no de separar hebras, sino que lo que se hace se encarga de separar las bases, es decir, que va a ocasionar que se dé la ruptura de esos puentes de hidrógeno para que entonces ya se abra completamente pues la estructura. Como ustedes lo pueden ver entonces, aquí nosotros vamos a tener pues la DNA, lo que es la DNA A y vamos a tener la DNA B y la DNA C. La DNA B lo que ayuda es como un regulador negativo, es decir, lo que hace es controlar la función de helicasa de la DNAC. Eso sí, cuando ya esta cuestión está listo para arrancar, entonces la DNAB se separa del complejo y entonces la DNAC empieza a ejercer la función helicasa. Y es en ese momento donde viene una cuarta proteína que es la que se llama la DNAG, ¿verdad? No era la D por si alguien se lo esperaba, es la G. Y lo que hace es colocar el primer o el partidor para que comience la replicación de cada una de las hebras. Entonces vean ustedes que por eso es tan importante que ustedes conozcan esto del origen, porque es en el origen donde se comienza a dar ese montón de participación de distintas proteínas y cada una ejerce diferentes funciones. ¿Ok? Ahora bien, un aspecto que es sumamente importante acá, bueno, me hacen una pregunta, perdón, antes de continuar, que cuál proteína se une primero, si la DNAB o la DNAC. Las dos se unen al mismo tiempo y lo que pasa es que cuando ya está listo todo para que se comience a lo que es
romper los enlaces entre las bases nitrogenadas, ahí entonces la DNAB se separa y la DNAC comienza a ejercer su función. Y sí, siempre en esto vamos a estar hablando de E. coli, solo de E. coli vamos a hablar, porque si tuviéramos que hablar de eucariotas, el proceso es mucho más complejo. La idea, como les digo, es que ustedes puedan aquí conocer por lo menos cuáles son las generalidades y que al final lo que varía mucho es a veces la complejidad del proceso, pero en términos general, el mecanismo que se lleva a cabo es el mismo. Entonces, una de las cosas más muy importantes es que el ADN está metilado. ¿Por qué el ADN está metilado? Porque resulta que una de las cosas que están dentro de las bacterias son unas enzimas que están ahí vigilantes de que si se mete ADN foráneo, entonces lo puedan cortar. ¿Cómo saben que lo cortan? Por ejemplo, en E. coli, si esta secuencia aparece GATC, esa es la señal. ¿Para qué? Para cortar ese ADN. Digamos, en esa secuencia yo voy a cortar el ADN y así es como la bacteria pues se protege de la invasión, por ejemplo, del ADN de un virus. Ahora, alguien podría preguntar, ¿y cómo es entonces que el E. coli o esa enzima de E. coli puede diferenciar que entre el ADN de E. coli y el ADN de un virus? Pues la diferencia es por esta metilación que hay en la adenina en este caso. Si viene la enzima y ve que esta adenina está metilada, esa es la señal. ¿Para qué? Para que entonces ahí no haga ningún corte. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que durante el proceso de replicación, en el momento en que se va la replicación, se llama que el ADN está hemimetilado. ¿Por qué? Porque solo la hebra parental está metilada. La hebra nueva no lo está. Entonces, pero ¿de qué es lo que de qué es lo que va a servir? Va a servir esto de guía, ¿verdad? Va a servir esto de guía para que se pueda, dar cuenta de que esta adenina tiene que metilarse. Entonces, ese proceso es súper, súper importante. ¿Ok? Ahora, ¿quién es la que se encarga de hacer esa metilación? Resulta que quien hace la metilación del ADN es una enzima que se llama la DAM metilasa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va viendo la DAM metilasa? Va diciendo, mira, esta adenina está metilada, entonces tengo que metilar esta también para que ya el ADN esté completamente metilado. Y esto esta está metilada, entonces tengo que metilar eso. Y entonces es en ese momento donde ya se va a tener todo el ADN metilado. Vean ustedes también esto que interesante. Resulta que no, ¿cómo se llama? La replicación no se puede volver a iniciar hasta que todo el ADN esté metilado. Si por A o por B, imagínense ustedes, les voy a poner una pregunta. ¿Qué creen ustedes, por ejemplo, que sería un problema para la bacteria si dejara sitios de GATC sin metilar? ¿Qué podría pasar en ese caso? Es decir, si por ejemplo viene y resulta que me quedó un sitio sin metilar, ¿cuál sería el problema de que sucediera ese tipo de cosas? A ver, alguien que me pueda decir que se puede romper. Sí, de hecho que sí, porque lo que puede hacer es que esa enzima que está vigilando, viendo a ver si hay ADN foráneo, la enzima tendría la señal y diría, ah, no, aquí hay que cortar. Y entonces, ¿qué le pasaría a la bacteria? Que le van a cortar su propio ADN y por lo tanto ya la bacteria
o sea, ya podría ser eliminado, o sea, sería una autoeliminación. Ujú. Entonces, ¿quién es el último que se metila? Resulta que el último que se metila es el origen, es decir, se va metilando todas las porciones, pero el último que se va a metilar es el origen. En otras palabras, en todo el ADN de la bacteria se va a encontrar esta zona GATC. Hay un montón, ¿verdad? Pero resulta que en el origen es donde hay más sitios GATC. Se han visto que el origen de replicación de E. coli tiene más o menos 11 sitios de GATC. ¿Por qué? Porque esa es la señal que se le da a la Dan metilasa de que ahí está el origen, ¿verdad? Es decir, cuando se da cuenta que hay una zona tan rica en GATC, sabe que es el origen y esa es la última parte que tiene que hacer la respectiva metilación. Y es hasta el momento que el origen está completamente metilado que se puede volver a comenzar un nuevo ciclo de replicación. Eso, ¿verdad? Resulta muy interesante. Ahora, hay otra cosa. Resulta que hay otra proteína que es la que controla la metilación en el origen, que se llama el inhibidor SEC-A. Ujú. Mientras está unido SEC-A, que es como ustedes lo pueden ver acá, ¿verdad? Este circulito, el origen no se puede metilar. Debe desplazarse a este inhibidor para metilar esa zona de origen que está hemimetilada. ¿Quién es el que se encarga de hacer esa metilación? Dan metilasa. Entonces, resulta que este estado hemimetilado o sea, del ADN provee como una ventana de tiempo. ¿Para qué? Para que ocurran una serie de procesos como la reparación de bases que estén mal colocadas, regular la expresión génica y la iniciación de la replicación y la iniciación de la replicación cromosómica, ¿verdad? Entonces, existe un equilibrio entre SEC-A y la Dan metilasa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces ¿quién desplaza a SEC-A? Resulta que SEC-A lo desplaza la Dan metilasa. Y a la Dan metilasa, ¿quién la va después a desplazar? Pues la DNAA. ¿Para qué? Para dar inicio a un nuevo ciclo de replicación. Entonces, por eso, muchachos y muchachas, es que este proceso resulta sumamente complejo porque hay un montón de enzimas involucradas. Repito, SEC-A lo que hace es controlar la metilación en el origen de replicación. ¿Qué es lo que pasa? Que este inhibidor lo que impide es que se dé la metilación. ¿Cuándo se puede dar? Resulta que cuando ya, digamos, ocupo empezar a metilar el origen de replicación, ahí viene la Dan metilasa, desplaza a SEC-A y en ese momento entonces metila la hebra nueva de ADN. Y posteriormente, la Dan metilasa va a ser desplazada por la DNAA. ¿Para qué? Para que se comience un nuevo ciclo de replicación. ¿Ok? Ahora, viene después de eso lo que es la reacción de polimerización. ¿Qué pasa? Que en primer lugar, las hebras simples, es decir, las hebras simples que están separadas, son tapizadas por proteínas específicas que tienen afinidad por ADN de hebra simple, que se llaman las Single Strain Binding Proteins o se llaman también las SSB. Eso lo que va a permitir es mantener las hebras simples. Posteriormente, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a venir la primasa, que la primasa es ¿quién? La DNAG, que es un conjunto de enzimas
que colocan un partidor de ARN. Colocan un partidor de ARN. Recordarán ustedes de su clase de bioquímica que hay dos tipos de hebra. Hay una hebra líder, ¿verdad? Que es donde se coloca un único partidor y la reacción de polimerización comienza. Mientras que hay otra que es donde se van a unir de forma reiterada estos partidores, que es lo que se conoce como los fragmentos de Okazaki. Perdón, ya una vez que se coloca ese partidor, entra lo que es la ADN polimerasa, que también es lo que se llama la replicasa. ¿Por qué se llama así? Porque es la enzima que se encarga de la replicación de ambas hebras de ADN. Se da entonces una reacción, ¿verdad? Que es lo que ustedes pueden ver acá, una reacción de catálisis donde lo que se va a liberar es es un difosfato, ¿verdad? Y se forma un enlace fosfodiéster. Y van a darse cuenta que va a quedar un extremo 3' hidróxido libre, que es este que ven acá. ¿Por qué necesitamos que este 3' hidróxido libre quede así? Porque ahí es donde se va a adicionar un nuevo nucleótido de acuerdo a lo que se requiere. Es decir, dependiendo de qué es lo que se necesita, pues que se adhiera ya sea una adenina, una guanina, una citosina o una timina. Ahora, si el apareamiento de bases, es decir, si yo tengo un apareamiento de bases incorrecto, por ejemplo, una purina-purina, ¿qué es lo que pasa? Que entonces se va a trancar el sistema, es decir, que el sistema ya no va a poder, ya no va a poder seguir funcionando. Entonces, si el sistema se tranca, entonces la polimerasa tiene una actividad que es correctora. ¿Eso qué quiere decir? Que puede cortar la base que unió de forma incorrecta y reemplazarla por la que se requiere. Entonces, es muy importante también eso. La polimerasa, pero no todas, ¿verdad? Tenemos polimerasas que tienen actividad replicasa, que es de replicación, y tenemos también actividad nucleasa, que es lo que permite romper el nucleótido, ¿verdad? Es decir, cortar ese nucleótido y ahora sí cambiarlo por el nucleótido correcto. Entonces, cuando se incorpora una base equivocada, la enzima se detiene, se devuelve, saca ese nucleótido. Y la exonucleasa también se encuentra en el mismo sentido de la polimerización, es decir, si usted va de 3' a 5', la nucleasa también ejerce esa misma función de 3' a 5'. Entonces, en síntesis, se hace el corte, sale el nucleótido y se reemplaza con otro. Entonces, vean ustedes lo importante que es también eso, que por eso es que cuando, digamos, en el caso de un ser humano que se da, por ejemplo, cáncer o así, no es como que usted diga, es que el cáncer se da de forma espontánea, no, son una serie de problemas que se van afectando. Y es curioso porque una de las cosas que se ha visto que se afecta bastante son los mecanismos de reparación del ADN. Es decir, en cáncer, ahora cuando se trata ese tema, siempre se ven los genes que se encargan de la reparación del ADN, porque hay personas que tienen esos genes defectuosos y por esa razón es que tienen mayor probabilidad de padecer cáncer. ¿Ven ustedes acá? Acá lo pueden ustedes ver, que vean ustedes que las polimerasas hay diferentes en el E. coli. Tenemos polimerasa la A, la B y la C, que es lo que también se llama la DNAE. Vean ustedes que el número de subunidades son 1, 7 y son mayor a 10, es decir, es donde es más compleja. ¿Qué pasa? Que entonces vean que de 3' a 5',
todos tienen actividad de exonucleasa. Vean que la 1, la 2, la 3, todos la tienen. Es decir, todas tienen posibilidad de hacer cortes cuando están en dirección 3' a 5'. Pero la 5' a 3', la única que tiene actividad exonucleasa es la polimerasa 1. Otro detalle importante por ejemplo, que tenemos esto que se llama la tasa de polimerización. ¿Qué quiere decir la tasa de polimerización? ¿Cuántos nucleótidos por segundo puede añadir esa polimerasa? Entonces vean ustedes que la polimerasa 1 es mucho más lenta porque solo puede añadir de entre 10 y 20 nucleótidos por segundo. La polimerasa 2 es un poquito más rápido porque puede añadir 40 nucleótidos y la polimerasa 3 es mucho más rápido, ¿ok? Porque vea que puede añadir entre 250 y 1000 nucleótidos por segundo. Entonces, ese concepto es muy importante. Tasa de polimerización. ¿Cuántos nucleótidos por segundo añade la polimerasa? Por otro lado, también les cuento, digamos así como un dato curioso, que se ha visto, por ejemplo, que si esta polimerasa B o la 2 se muta, ¿verdad? La polimerasa 2 se muta, ¿qué pasa? Que resulta que si la polimerasa se muta, la célula puede seguir viviendo igual. Es decir, ¿por qué? Porque normalmente esta polimerasa lo que sirve es para reparación de ADN, no tanto para replicar, sino para reparar. Entonces resulta que la célula sigue viviendo sin ningún problema, pero se ha visto que las dos polimerasas que más participan en la replicación son la 1 y la 3. Si cualquiera de estas dos se muta, la célula muere. Ahí sí muere. Entonces, eso fue lo que permitió, después de muchos ensayos, descubrir que la 2 tiene una capacidad más de corrección, de darse cuenta si hay errores, repararlos, mientras que la 1 y la 3 sí tienen una participación mucho más activa en la replicación. Y el otro detalle que me gustaría hablar de este cuadro es la procesividad. Eso que son los nucleótidos que son añadidos antes de que la polimerasa se disocie. ¿Eso qué quiere decir? Imagínense ustedes que la polimerasa es como un gancho que se une al lugar donde tiene que comenzar a replicar y empieza a extenderse hasta que llega un momento que se suelta. Vean qué interesante. La polimerasa 1 a lo mucho puede agregar 200 nucleótidos antes de separarse. Después de los 200 nucleótidos o antes de los 200 nucleótidos se separa y tiene que venir otra para seguir con el trabajo. La polimerasa 2, vean que son 1500 nucleótidos, entonces es mucho mayor que la 1, pero la 3 tiene la capacidad de añadir hasta mayor, o sea, un mayor número de 500,000 nucleótidos antes de separarse. Entonces, vean ustedes que es súper importante comprender, pues, pues este tipo de cosas, que las polimerasas son súper diferentes, que cada una tiene distintas funciones, que tienen características distintas y que es importante conocerlas. Ahora, para continuar con esa reacción de polimerización, vamos a ver que la primasa siempre va junto con la helicasa, es decir, usted va separando hebras y la primasa va colocando los partidores para poder comenzar. Ya dijimos que hay una hebra que se sintetiza en forma continua, ¿verdad? Que es esta, la hebra líder. En la hebra que va retrasada, ¿qué es lo que pasa? Que se coloca, entonces, la primasa coloca un partidor, el cual, ese partidor viene siendo una secuencia que son 10 a 20 nucleótidos y posteriormente se van a colocar un fragmento de Okazaki. La ligasa, que es otra proteína, lo que hace es catalizar los enlaces covalentes entre los fragmentos de Okazaki en la cadena retrasada para garantizar que no hayan huecos en ese esqueleto que se está formando. Ya una vez que los fragmentos de Okazaki, digamos, se han colocado, por último se retiran los partidores y esos huecos, ¿quién los rellena? La ADN polimerasa.
Ujú. Entonces, vean qué interesante esta cuestión, porque en esa hebra que está discontinua, siempre se ha dicho que lo que se tiene es un híbrido ADN-ARN. Es decir, cuando se está desarrollando esta hebra que va retrasada, usted va a tener una parte que es ARN y otra parte que es ADN. ¿Por qué? Porque el ARN viene de los partidores y el ADN viene de esos fragmentos de Okazaki. Obviamente, lo que son esos partidores, ese ARN, son los últimos que se retiran y ahí entonces, en lugar de donde estaba ese ARN, se coloca ADN. Uh-huh. Entonces, vean ustedes que este proceso es sumamente complejo, ¿verdad? Para que lo entiendan. Ahora, me gustaría, para tampoco hablar mucho, me gustaría también presentar o digamos a modo de resumen, mostrarles el siguiente video que no se preocupen porque ese video igual yo lo voy a subir a la plataforma para que ustedes lo tengan. Es simplemente para que ustedes también tengan en cuenta o lo puedan ver desde una manera mucho más visual lo que acabamos de ver. DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand, and wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one.
Espero que, no sé si les pareció el video, si quedó bastante claro. Ay, perdón, disculpen. Com- Ya, perdón, es que comenzó otro video. No sé si el video quedó claro, por lo menos también que les sirva para cuando están estudiando, porque me parece, a mí por lo menos me parece que es bastante bien para resumir toda la información que les acabo de brindar. También eso es importante, ¿verdad? Si me dicen si ese tipo de cosas son buenas como para tratar de verlo como más claro, ¿verdad? Ahora, vamos a ver ahora el proceso de transcripción del ADN, ¿verdad? En cuanto al proceso de transcripción del ADN, vamos a ver que el transcripto va en la misma dirección de lo que se llama la hebra molde o la hebra templado, ¿verdad? Que ahí está, ¿verdad? Que es esta hebra molde o hebra templado, va, o sea, va en esa misma dirección. Y la hebra codificante es idéntica al transcripto que se obtiene de ADN. Es que como lo ven acá, ven ustedes el transcripto que ustedes obtienen acá. Si uno se pone a ver, bueno, es igual que la hebra codificante. ¿Cuál es el único cambio que uno ve ahí? Pues que lo que es T cambia por una U. Eso es lo que nosotros podemos apreciar en ese caso. ¿Okay? Luego, vamos a ver que hay una zona regulatoria que se llama río arriba. ¿Qué quiere decir río arriba? Río arriba quiere decir que está después del inicio, ¿verdad? Normalmente les gusta mucho hablar de río arriba y río abajo, ¿verdad? Cuando usted habla de río arriba es que a partir de ese punto es que se va a comenzar a dar la transcripción. Entonces, ahí en esa zona vamos a tener lo que se llama un promotor. El promotor lo que va, como su nombre lo dice, promueve el inicio de la transcripción, la cual se va a dirigir de 5' ¿a dónde? A 3'. Aquí ya no tenemos ADN polimerasa, sino que aquí, ¿qué es lo que tenemos? ARN polimerasa, que se va a unir a la unidad regulatoria y empieza a avanzar. Aquí me equivoqué, perdone, voy a repetir eso porque sí me equivoqué en ese concepto. Río arriba es antes del inicio de la transcripción, perdón. Río abajo es después del inicio, o sea, donde comienza la transcripción, porque lo dije al revés. Pido disculpas por eso. Repito, río arriba es antes del inicio de la transcripción, río abajo es después del inicio de la transcripción. Entonces, acá lo que va a pasar es que comienza a avanzar, ¿verdad? Y es muy interesante porque igual que con la replicación, hay factores que le dicen dónde tiene que comenzar y hay otros que le dicen dónde tiene que terminar. Entonces, para recordar también muy importante, ¿dónde es que se va a colocar, por ejemplo, dónde es que se inicia la replicación? En el origen de la replicación, en el origen. Mientras que la transcripción, ¿quién es el que lo orienta? El promotor. Entonces, va a haber una separación pequeña y local de las hebras, es decir, las hebras ya no se separan tanto como en la replicación, la separación es muchísimo más pequeña. Y es muy importante señalar que ya no es tan fácil que inicie la transcripción, porque resulta que hay veces que la transcripción comienza y se suelta, ¿verdad? Es decir, puede darse el caso de que viene la polimerasa, comienza la transcripción y se suelta. Entonces, el transcripto que se quiere obtener no es el adecuado. Lo que sí es importante señalar es que cuando se está dando esto, van a haber dos enzimas que son las que van a acompañar a la ARN polimerasa. Resulta que vamos a tener una enzima que se llama la girasa. Que vean ustedes qué es lo que hace la girasa.
introduce lo que se llama un sobreenrollamiento positivo. ¿Por qué? Porque lo que hace la girasa es que hace que el ADN se junte más, como lo ven ustedes acá, ven que las hebras, ¿verdad? Están más cerca entre sí. Entonces, eso es gracias a la girasa. Lo que hace es entonces que esto se encuentre en un espacio mucho pequeño y que la transcripción se dé con mayor facilidad. Y una vez que ya se ha dado la transcripción, ¿qué es lo que va a pasar? De que el ADN no se puede quedar sobreenrollado para siempre. Entonces, viene otra enzima que se llama la topoisomerasa. Aquí le pueden poner un 1 porque es que no viene en el dibujo, pero es la topoisomerasa 1. ¿Y qué es lo que hace? Que a diferencia de la girasa, más bien lo que ella hace es relajar o más bien sobreenrollar de forma negativa, también se le dice así. Al final lo importante es entender eso, que viene, relaja y otra vez, entonces el ADN recupera su forma original. Muy importante también, a la girasa también se le llama topoisomerasa 2. Eso va a depender, digamos, de dónde usted busque la información, pero resulta que en ocasiones se le dice girasa o a veces se le llama topoisomerasa 2. El proceso de transcripción, entonces, como ustedes lo pueden ver acá, es un proceso muy importante que tiene, pues, una iniciación, posteriormente la elongación y viene el proceso de terminación. Como ya lo hemos dicho, la ARN polimerasa, ¿dónde es que se ubica? Donde está el promotor. El promotor lo que le dice es, aquí es donde usted tiene que ubicarse para comenzar la transcripción del material genético. Posteriormente, vamos a encontrar el gen, que como lo hemos dicho en clases anteriores, el gen es el que permite donde se encuentre la información genética para que se lleve a cabo en este caso, lo que es la síntesis del transcripto que posteriormente nos va a permitir obtener una proteína. Y tiene que haber una secuencia de término, algo que me diga a mí, hasta aquí tiene que llegar. Entonces, se nos va a dar luego la elongación, ¿verdad? Es decir, donde se va a ir obteniendo el transcripto y se van a ir colocando pues las bases nitrogenadas y vamos a obtener el ARN mensajero y llegamos a un proceso de terminación donde entonces ese ARN que venía creciendo se separa, ¿verdad? Se obtiene ya el transcripto completo y pues la ARN polimerasa se separa. Y en esta figura, nada más para que ustedes vean cómo es que se va dando la adición, ¿verdad? De los nucleótidos. Lo pueden ver acá. Vean ustedes la manera como se van dando la adición de los distintos nucleótidos que se van a necesitar, pues, para la obtención del ARN mensajero. Ahora, ¿se acuerdan también que habíamos visto anteriormente, o que eso fue con lo que comenzamos la clase, que había un sitio que yo podía decir, ok, tenemos esta región 13 MERS y 9 MERS donde comienzo la replicación? La transcripción tiene pues componentes análogos. ¿Por qué? Porque el promotor va a tener dos sitios muy importantes. Uno que se llama la caja Pripnoe y otro que se llama el hexámero. ¿Qué pasa? El sitio de iniciación siempre se le pone +1. Más o menos entre 5 y 9 pares de bases, yéndonos hacia la posición negativa, ¿verdad? Es decir, río arriba, que ahí por eso les decía que ahí fue donde me equivoqué, yéndonos río arriba, vamos a encontrar esa caja Pripnoe. Acá en E. coli, normalmente esta es la secuencia que tiene la caja Pripnoe, Tata AT. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Y si seguimos avanzando, otras 16 a 19 pares de bases, perdón, vamos a encontrar el hexámero. Que el hexámero es la otra secuencia de consenso que presenta el promotor. Entonces,
¿Por qué son tan importantes el hexámero y la caja Pribnode? Porque es lo que le permite a la ARN polimerasa ubicarse y saber que está cerca del sitio de inicio donde se tiene que comenzar lo que es la transcripción del material genético. Valga la redundancia. Díganme una cosa, ¿alguien nota algo acá que le llama la atención de estas letras que sean parecidos a lo que veíamos en el sitio de replicación? Ujú. ¿Alguien le llama la atención? ¿En qué es rica esta zona? ¿En qué tipo de bases nitrogenadas es rica esta zona? Siempre cuando yo hablo de que es rica, uno habla de exactamente o GC o AT. En este caso es AT. ¿Por qué? Porque así que va a pasar que como es rico en AT, pues es más fácil que se lleve a cabo la separación. Ujú. Alguien diría, profe, ¿y esto es importante lo que está entre el 16 y el 19 o el 5 y el 9? Pues les voy a decir que lo que hay en medio no tiene importancia. Se han visto un montón, en este caso cuando uno habla de operones, ¿verdad? Son los sitios donde se van a encontrar todos los puntos para inicio, ¿verdad? Para lo que es la obtención del ARN mensajero. Resulta que se han visto un montón de genes y se han dado cuenta que lo que está en medio no tiene importancia, es decir, ni una sola secuencia coincide con lo que uno podría decir que hay una secuencia consenso. Ujú. Y acá también no es que siempre va a estar TTGA-CA, sino que hay, en algunos sí, en otros varía un poco, pero para efectos de examen lo que usted tiene que saber es que hay un exámeno y que hay una caja Pribnode. ¿Cómo es que se va a dar cuenta usted que está más o menos la caja Pribnode? Porque usted tiene que ver acá el -10 y acá donde tendría que ver el -35. Uno señalaría cuál es el punto de inicio y de ahí nos iríamos a ver la caja Pribnode y el hexámero. Pero ven ustedes que esto es muy importante, por eso es que a mí me gusta tanto la biología molecular, porque nada pasa al azar, todo tiene una razón de ser. Y por último, tenemos el proceso de terminación, que el proceso de terminación puede ser de dos tipos. Hay uno que se llama Rho dependiente y hay otro que se llama Rho independiente. Vamos a comenzar hablando con este Rho dependiente. Resulta que el ARN, vean acá, el ARN es este que se va obteniendo desde acá. ¿Lo ven acá? Aquí tenemos el ARN. Resulta que el ARN tiene un sitio de unión para una proteína que se llama Rho. Este factor Rho, ¿verdad? Que es esta que se ve acá, ¿verdad? Que son 6 subunidades, que lo ven acá. Resulta que Rho se une a esta secuencia. ¿Y qué es lo que hace el Rho? Comienza a desplazarse por el transcripto hacia la ARN polimerasa. ¿Lo ven acá? Él comienza a desplazarse por la ARN polimerasa. Y cuando alcanza a la polimerasa, resulta que ¿qué es lo que hace? Hacer un corte. Hace un corte y de esa manera entonces es que él puede liberar pues el transcripto que se obtuvo. Entonces vean qué interesante, ¿verdad? Porque es muy interesante apreciar cómo es que logra eso. Y lo interesante es que lo que es RAW avanza mucho más rápido que la velocidad a la que se está produciendo el transcripto. Entonces él va súper rápido y llega hasta acá. Y resulta que es muy interesante que hay esta secuencia que la ven acá, no sé si ahí la pueden apreciar, que está como doblada acá. Resulta que es una secuencia de término de la transcripción, que lo que hace es que si que digamos que lo que logra esto es como que se tranque, por así decirlo en términos simples, que se tranque la transcripción esperando a que llegue Rho y haga el corte para que se dé la liberación del transcripto. El otro resulta que se llama Rho independiente. Como su nombre lo dice, Rho independiente es porque ya aquí no nos va a participar esta proteína Rho. Pero lo interesante es
que Rho independiente depende de unas secuencias específicas que están en el molde de ADN y que se va a convertir en ARN. ¿Qué es lo que pasa? Que conforme la ARN polimerasa se acerca al final del gen que se está transcribiendo, llega a una zona que es rica, pero ojo, que es rica en GC. Muy importante, es una zona que es rica en GC. Obviamente, si yo les preguntara, ¿por qué creen ustedes que esa zona tiene que ser rica en GC? ¿Verdad? Esa sería como la pregunta de rigor. Usted lo ve acá y hemos hablado de que es rico en AT, que esto es rico en AT, pero si yo quiero más bien que sea rico en GC, ¿cuál podría ser una explicación de por qué tiene que darse eso? La respuesta es porque yo necesito que sea una estructura estable, que me cueste romperla, más bien exacto, que cueste separarlo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene el mismo resultado que Rho. En el momento en que se forma esta horquilla, lo que hace es que la polimerasa tiene que parar, se hace un corte y ahí entonces termina lo que es la transcripción del ARN. Entonces vean ustedes que estas dos son como las formas que se pueden encontrar para darse lo que es la separación del transcripto del ARN. Si no me equivoco, y déjenme revisar un momentito, porque también es que como una de las cosas que a veces uno tiene como esa cuestión, ¿verdad? Eh, También me gustaría ver un poco lo que es ¿cómo se llama? Un video que les traje para que vean todo lo que es la transcripción. Pero estoy viendo que son las 12:53. Entonces, más bien, tomémonos un receso de unos 10 minutos. Para las 11:03 comenzamos nuevamente con la clase. ¿Está bien? Ahorita vemos el video. Bueno, ya después de entonces de pasar por todo esto, vamos a irnos a algo muy importante que es la parte del código genético. ¿Cómo fue que se descubrió el código genético? Resulta que se había desarrollado lo que era un sistema de traducción in vitro. ¿Qué consistía? En un homogenizado de células, ¿verdad? Es decir, un extracto bacteriano que tenía ribosomas, ARN de transferencia, una enzima de ARN de transferencia, que ahora vamos a ver eso un poquito más. Además, se habían adicionado aminoácidos que aparecían con marcadores y aparecían péptidos marcados, ¿verdad? Es decir, ya se tenían aminoácidos marcados y entonces ya podía tener yo péptidos que también aparecían marcados. Y resulta que un señor que se llama Nirenberg, de apellido Nirenberg, desarrolló ARN sintético poli-U. ¿Qué es eso? ARN que lo único que tiene es uracilo. Lo ven acá. Él decía, él lo que quería usarlo era como un control en el experimento. Él Creo decía, que cualquier cosa no está compartiendo nada. Por lo menos a mí no me sale nada. ay, en serio, perdón, qué raro, porque yo le puse compartir pantalla. Gracias por avisarme. Gracias. Ahora sí, perdón. Sí. Ok, gracias. Entonces, ahora entonces, bueno, no había dicho mucho, era básicamente eso, ¿verdad? Pero entonces resulta que teníamos un extracto bacteriano, que ese extracto entonces, como les había dicho, había ribosomas, ARN de transferencia, tenía aminoácidos marcados y que eso generaba proteínas marcadas. Y entonces este señor Nirenberg desarrolló ARN sintético poli-U, que es este que ustedes ven acá. Él simplemente lo quería usar como control, nada más. Resulta que cuando él va a ver cuál fue el resultado del experimento, empieza a darse cuenta que obtuvo un péptido marcado y que tenía fenilalanina. Y así, fenilalanina, fenilalanina, fenilalanina. Y entonces dice, hey, voy a intentar a ver qué pasa si lo que tengo es un poli A, y resulta que generó lisina, un poli C, prolina, y así sucesivamente hasta que se dio toda una serie de ensayos
para poder descifrar el código genético. Es decir, ya no se generaban después solo poli-U, poli-A o poli-C, sino homopolímeros, que es lo que se llamaba que tenían imperfecciones. ¿Qué quiere decir eso? Que usted le ponía CCA o ACC, así sucesivamente. Y entonces es así como se llega a comprender la existencia de los codones y su relación con los aminoácidos. Entonces resulta que los ribosomas leen el código genético y producen proteínas formadas de bloques de construcción que se llamaron aminoácidos. Una cadena de aminoácidos está unido por enlaces covalentes en un polipéptido. Algunas proteínas van a tener una sola cadena de polipéptidos, mientras que otras proteínas van a contener varias, que tienen que enrollarse y doblarse para formar estructuras tridimensionales. Lo interesante de esto, y que también tengo un video, uno pensaría que la proteína tarda en poder llegar a su configuración final, a su forma, ¿verdad? Cuando son muy complejas. Y eso no es cierto. Más bien, hay un video donde se muestra a qué velocidad una proteína es que llega a obtener su estructura deseada. Lo importante acá entonces, que las proteínas pueden tener una combinación de hasta 20 aminoácidos. Sin embargo, obviamente había toda una consideración porque solo hay 4 bases en las moléculas de ARN. Entonces, lo que se encontró es que el código funciona en unidades de 3 nucleótidos llamados codones que están contenidos dentro de las moléculas de ARN mensajero. Obviamente se sabe, ¿verdad?, que aparte de los 20 codones, que son los 20 aminoácidos que se conocen, se han encontrado otros como la selenocisteína, que es una modificación de un codón de término, como es el UGA, y la pirrolicina, que también es producto de una modificación en otro codón de término, que es el UAG. Obviamente en eso no voy a entrar mucho en detalles. Lo que sí es importante que ustedes vean es esto, el código genético. Cada uno de estos codones que están constituidos por 3 bases nitrogenadas codifica para un aminoácido. Por ejemplo, si nos vamos acá a buscar el UAC, nos damos cuenta que se va a codificar para tirosina. O si me voy al UGC, voy a saber que codifica para el aminoácido cisteína. Y aunque cada uno de los codones codifica para un aminoácido, se dice que hay flexibilidad en el código genético. ¿Por qué? ¿Por qué se dice eso? Porque la mayoría de los aminoácidos pueden ser codificados por más de un codón. Digamos, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver acá, vamos a ver alguno de acá, vamos a ver la isoleucina, vamos a ver que tiene todos estos 3 codones que lo pueden codificar. Entonces, ¿eso por qué? Porque me aumenta la eficiencia de la traducción. Eso me ayuda a que yo pueda obtener cierto aminoácido de diferentes maneras. Ahora, nos vamos a dar cuenta que eso también tiene un montón de consideraciones desde el punto de vista industrial. Y más si yo, digamos, lo que deseo es obtener una proteína que a mí me interesa. También están contenidos en el código genético los codones que dicen a los ribosomas dónde tengo que comenzar y por dónde tengo que terminar. ¿Quién es el codón de inicio? Ya uno, ¿verdad?, lo sabe, lo ha visto bastante, es AUG, que codifica para el aminoácido metionina y señala el punto de partida para la traducción del ARN mensajero. Como resultado, el primer aminoácido en muchas proteínas es la metionina, aunque este se elimina poco después de la traducción en varios casos. Por otro lado, tenemos los codones de parada o los de stop, que son UAA,
UAG y UGA. Los codones de para no codifican para aminoácidos, excepto de que tengan una modificación, como ya lo dije en la diapositiva anterior, sino que estos simplemente señalan el final de la traducción. Entre las características del código genético se encuentra que no es ambiguo. ¿Por qué no es ambiguo? Porque para cada codón hay un aminoácido. No es como que usted diga, tengo este codón y tengo todas estas opciones. No, para cada codón hay un aminoácido. Pero otra característica es que este código genético es degenerado o asimétrico. ¿Por qué? Porque al contrario sí existe. Es decir, para cada aminoácido puede haber más de un codón. Resulta que vamos a encontrar en todo esto que hay ciertos aminoácidos que solo son obtenidos a través de un codón, mientras que hay otros aminoácidos que son obtenidos hasta por 6 codones distintos. ¿Qué otros detalles se puede decir sobre el código genético? Bueno, que en cada una de las familias resulta que la tercera base resulta irrelevante para definir el aminoácido. Eso es porque eso ha llevado más bien a los investigadores a decir que el código genético actual, el que se utiliza actualmente en nuestros organismos, evolucionó de un código de únicamente 2 nucleótidos. Por otro lado, si ustedes se ubican en el código genético, se van a dar cuenta que los aminoácidos polares siempre se agrupan hacia la derecha, mientras que los no polares se van a ubicar hacia la izquierda. Entonces, la probabilidad de que esto haya sido al azar, déjenme decirle que es prácticamente insignificante. Además, cuando hay una purina, es decir, cuando usted ubica una purina en la segunda posición, resulta que se van a dar cuenta que se trata de un aminoácido que está cargado, es decir, que tiene carga. Mientras que si lo que hay es una pirimidina, entonces el aminoácido es no polar. Ven ustedes todas las, o sea, dentro del código genético hay un montón de características que uno debería pues considerar. Y un último detalle es que al ser un sistema degenerado, eso de que para un aminoácido se puede sintetizar por distintos codones, por ejemplo la arginina en este caso, eso hace que se reduzca el efecto de las mutaciones, porque recordemos que una mutación puede ocasionar que se obtengan problemas en la obtención de una proteína. Entonces, resulta que si yo tengo 4 codones y hay un problema o una mutación en uno de esos codones, de por lo menos los otros 3 pueden seguir funcionando. Entonces, la mutación va a ser parcial y la actividad que podría obtener de la enzima, de la proteína, también va a ser parcial. Debido a que el código genético es universal, es utilizado por las células en los seres humanos, en las bacterias, en las plantas, en lombrices, en moscas y en todas las especies. Es cierto, hay algunas diferencias en el código de ciertas especies, pero a nivel básico funcionan de la misma manera en toda la biología. Dado que es universal, entonces, ¿cuál es la ventaja? Que eso es lo que ha permitido que se utilice técnicas de ADN recombinante, que yo pueda clonar un gen humano como el gen de la insulina y que lo pueda insertar en una bacteria. ¿Para qué? Para que esas bacterias transcriban y traduzcan la insulina, que es una proteína que para la bacteria como tal no tiene función alguna. Otro aspecto útil es que yo puedo clonar un gen de una especie, vamos a decir un ejemplo, un ratón, y luego usar la información de la secuencia del gen del ratón para poder identificar un gen similar en los seres humanos, como puede ser los que participan en las enfermedades. Entonces, es ese código genético universal no solo lo que me ha permitido obtener proteínas de interés a nivel industrial, sino también empezar a comprender más sobre enfermedades de origen genético. Ahora, vean ustedes esto, qué interesante. Resulta que esto se hizo para E. coli. Lo que se quería ver habían 100 codones, se tomaron 1000 codones distintos y lo que se quería ver era, bueno, ¿cuál es el porcentaje de uso
de cada codón. Vamos a ver un ejemplo. Vean ustedes acá la leucina. Pongámonos acá en la leucina. Pregunta, con base en esto que es esta razón, ¿verdad? Que está acá. Ustedes lo ven acá y se dan cuenta de que cuál es el codón que E. coli utiliza más para la obtención de la leucina. Con solo ver esto, vean ustedes acá. Si yo les preguntara a partir de esta información, ¿cuál es el codón que utiliza más E. coli para la obtención de la leucina? Entonces, la respuesta sería CUG, correcto, CUG. ¿Y eso por qué es importante? ¿Ustedes creen que CUG se utiliza siempre, siempre como el preferente para todas las especies? Vamos a ver. Aquí tenemos otro ejemplo, arginina. Vean ustedes quién es el que utiliza, cuál es el que utiliza más E. coli para la producción de arginina. CGU. ¿Ok? Pero vean qué interesante. Consecuentemente, en el ser humano, CGU es uno de los que menos se utiliza. ¿Cuál se utiliza más? AGG. Entonces, yo les pongo este ejemplo para ver qué me dicen ustedes y a ver a qué consideración llegamos. Digamos que usted quiere obtener una proteína humana en E. coli. Y entonces usted se da cuenta que arginina claramente hay. Todas las argininas en esa proteína son AGG, AGG, AGG. Y resulta que usted va a insertar ese gen en E. coli. Y resulta que en E. coli solo el 1% utiliza AGG. ¿Eso tendría alguna implicación? Pregunta, pueden ponerme lo que ustedes quieran, yo espero. ¿Qué implicación puede tener ese detalle? Que yo le pongo el gen al E. coli y que ese gen solo usa AGG, AGG. Y resulta que en E. coli es solo el 1% que utiliza AGG. ¿Eso qué implicaciones puede tener desde el punto de vista de obtención de esa proteína que a mí me interesa? Efectivamente lo que me acaba de decir, que sería una menor producción, a usted se le baja el rendimiento porque usted necesita utilizar los codones que que el organismo donde usted va a producir esa proteína utiliza en mayor medida. Entonces, ¿qué tendría que usted hacer? Tendría que desarrollar un gen donde cada vez que le aparezca la AGG, mejor lo cambia por CGU o CGC, digamos, que también utilicen un 39%, porque de lo contrario, el rendimiento que usted va a tener para la producción de esa proteína es menor. Y aquí entonces surge un concepto muy importante, que es la preferencia codogénica. Cada microorganismo tiene preferencia codogénica, es decir, que hay un codón que va a utilizar en mayor medida para la obtención de un determinado aminoácido. Entonces eso es muy importante, pues que ustedes eso lo tengan claro, que vamos a obtener entonces que hay una preferencia codogénica, que hay un codón que es el que más se utiliza por parte del organismo para la obtención de un determinado aminoácido. ¿Ok? ¿Queda claro ese detalle, muchachos y muchachas, sobre lo que es la preferencia codogénica y por qué es importante? Ok, ahora vamos a ver qué otra cosa que pasa es que no podemos dejar de lado que hay mutaciones. Las mutaciones siempre se van a dar y hay distintos tipos de mutaciones con diferentes efectos. Las mutaciones más frecuentes son estas, las que se llaman silent o sinónima, mientras que las no sinónimas son las más difíciles de detectar. Entonces, ¿qué pasa?
que si a usted se le afecta una proteína importante, el organismo ya deja de, o sea, no va a poder seguir existiendo. Ujú. Ahora, también el polimorfismo es una variante de la secuencia que ocurre en al menos el 1% de la población y eso también puede darse el caso, ¿verdad? Que eso ustedes lo vieron mucho para lo que fue la parte de biofarmacia y farmacocinética. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver, hay mutaciones silent o sinónimas. Se cambia un codón por otro, pero sigue siendo el mismo aminoácido. Pregunta importante, con lo que ustedes saben hasta el momento, ¿una mutación sinónima o silenciosa no genera ningún efecto? Porque como usted está cambiando un codón por otro, pero sigue siendo el mismo aminoácido, a la luz de que acabamos de ver, ¿hay algún problema o algún detalle en que yo cambie o sea, que cambie un codón por otro, aunque siga siendo el mismo aminoácido? Eso es una pregunta súper importante que es casi que pregunta filosófica, digamos, con lo que hemos visto. ¿Que habría algún inconveniente de que se cambie un codón por otro? Porque hey, al fin y al cabo sigue siendo el mismo aminoácido. No sé, ustedes me dirán. Por otro lado, tenemos las mutaciones missense o no sinónimas. Ahí sí nos empezamos a tener problemas. Cambio de un aminoácido por otro aminoácido. Ahí de fijo va a haber un problema. No podemos decir que ya si se cambió un aminoácido por otro, de ahí sí ya todo va a seguir igual. No, lo que hay que tener en cuenta es que depende de por qué aminoácido se cambió. Es decir, si yo tenía, no sé, leucina y cambió por isoleucina, habría que ver qué tanto se modifica. Habría que ver también a dónde se modificó, porque no es lo mismo que se modifique en un sitio activo, por ejemplo, que en un sitio que no forme parte del mismo, ¿verdad? Entonces, esos son detalles a considerar. Pero también, si se me cambió uno no polar por uno polar, obviamente el problema es sumamente grande. Otro detalle, están las nonsense o de incorporación de un codón de término. Ahí sí ya llegamos, porque imagínense que es cambiar un codón por otro que es un codón de término y decirle hasta aquí llega la transcripción, hasta aquí se obtiene la proteína. Imagínense, es una proteína que no va a ser completa. Ya con solo eso se convierte en una proteína aberrante y entonces te va a traer serios problemas ¿cómo se llama? Para el organismo. Y la otra que también es un problema, frame shift o corrimiento del marco de lectura, inserciones o deleciones. Si hay una inserción o una deleción, imagínense que todo el resto del marco de lectura se corrió. Y de ahí para adelante lo que usted obtiene es cualquier cosa. Y efectivamente, como lo están diciendo, el problema de una sinónima o silent es que disminuye la síntesis, disminuye la eficiencia de producción. Y si usted esa proteína lo necesita en grandes cantidades y tuvo una mutación que es silent porque sigue siendo la misma proteína, igual no la va a obtener en la cantidad que a usted la necesita. Vean ustedes acá, aquí tenemos, digamos, diferentes tipos de mutaciones. Tenemos las mutaciones, las no sinónimas, ¿verdad? Que por las no sinónimas dijimos que eran las missense. Dijimos que entonces, las missense, ¿qué era? De que usted simplemente viene y obtiene otro aminoácido, metionina, lisina, fenilalanina, y vean el cambio. Cambió una G por una A, eso ocasionó que se obtenga serina. Eso ya genera un problema, ¿verdad? Luego vean ustedes que esos son, que si es sinónima, de ahí no pasaría, porque es como, por ejemplo, si yo tuviera glicina y hay un cambio, pero sigue siendo glicina, de ahí no hay problema desde el punto de vista de la proteína. Lo malo es la cantidad que yo puedo ser capaz de producir. En las mutaciones sin sentido, se genera un cambio en una base y hay un codón de término, es decir, stop. Y ahí termina la proteína. Imagínense que se obtenga acá metionina y codón de término. No hay nada que hacer después de eso. Y en la deleción, o que es el frame shift,
ocurrimiento del marco de lectura es que se agrega una base o se pierde una base, como en este caso. Y a partir de la pérdida que sucede, vean, se empieza a obtener puros aminoácidos que yo, pues, no me van a servir para la proteína que a mí me interesaba. Ahora bien, ¿esto ya es definitivo? No. Resulta que el mismo organismo tiene dos medidas para combatir las mutaciones. Hay una que se llama la reversión, que es una segunda mutación que ocurre en el mismo sitio donde se dio la primera. Y hay una supresión, que es una segunda mutación que ocurre en un sitio diferente a la primera mutación, es decir, en otro gen, y con eso se suprime pues los efectos de la primera mutación. En el caso de la supresión, vamos a ver que es muy interesante, porque resulta que digamos que hay mutaciones que ocurren en los genes, ¿verdad? Es decir, la primera mutación, ¿verdad? Va a ocasionar, por ejemplo, que hay un problema en el codón, y entonces resulta que lo que ocasiona es que se dé una mutación en el anticodón, ¿verdad? Es decir, o sea, perdón, sí, se da una mutación en el anticodón, ¿y qué pasa? Que a usted no importa que ya le ocurrió la mutación en el codón, en el anticodón también pasa, y resulta que entonces así se suprime una mutación con una segunda. Ahora, obviamente, no es que eso sea color de rosas, porque si yo ocasioné que se diera una mutación en el primer, o sea, una primera mutación, y ahora sucede una mutación en el ARN de transferencia, entonces se me afecta todo lo que se utilizaba este ARN de forma correcta. Así que al final, lo interesante es que las mutaciones, no importa qué tipo se den, todas tienen implicaciones desde un punto de vista fisiológico. Y la reversión, pues la verdad es que haya una reversión es casi como pegarse, digamos, como pegarse la lotería, el premio gordo y la lotería Nueva York, y todo en la misma vida. Es decir, es súper complicado que se dé una reversión. Habitualmente, lo que sucede es una supresión. Muy bien. Y aquí me equivoqué, perdón, puse mutaciones y era tipos de ARN. Ahí me equivoqué, me disculpan. Aquí iba tipos de ARN, no mutaciones. Resulta que la función última de un gen es producir una proteína. La traducción que va a hacer, como su nombre lo dice, usar la información del transcripto, es decir, del ARN mensajero, para sintetizar una proteína a partir de aminoácidos. Se produce en el citoplasma de las células como un proceso de múltiples pasos, y esa producción va a involucrar varios tipos diferentes de moléculas de ARN. El ARN mensajero, ya lo hemos visto. ¿Qué es? Que es una copia exacta de un gen que actúa como un mensajero. Ahí va aportando el código genético y es codificado por el ADN. ¿Dónde va? Va desde el núcleo hasta el citoplasma, y esa información es la que se lee para producir una proteína. El ARN varía en tamaño. ¿Por qué? Porque va desde aproximadamente 1000 nucleótidos a varios miles de nucleótidos. Eso va a depender de la complejidad de la proteína. Por ejemplo, usted sabe que la insulina es una proteína pequeña, pero un anticuerpo monoclonal es una proteína enorme. Entonces, los ARN mensajeros van a variar bastante en longitud. Por otro lado, tenemos el ARN ribosomal, que son moléculas cortas de cadena sencilla, más o menos unos 1500, 4700 nucleótidos de largo. Y los ARN ribosomales son importantes componentes de los ribosomas, que son esenciales para la síntesis de proteínas. Entonces, ¿qué pasa? Que estos ribosomas son los que reconocen y se unen al ARN mensajero y lo leen durante la traducción. Y por último, tenemos el ARN de transferencia, que son las moléculas que transportan aminoácidos al ribosoma durante la síntesis de proteínas.
Y estas moléculas son de aproximadamente entre 75 y 90 nucleótidos de tamaño. Vemos acá un ARN de transferencia. Es una pequeña molécula, como dijimos, 70-90, realmente es bastante pequeña, pero que es muy importante porque participa en la síntesis de proteínas, plegándose de una forma intrincada, es decir, vean ustedes que hay varios nucleótidos que se aparean entre sí. Y llegan a tener una forma que más o menos se asimila o se asemeja, perdón, a una hoja de trébol. Vamos a ver que hay unas zonas que quedan apareadas, mientras que otras quedan más libres y lo que hacen es formar lazos. Cada molécula de ARN de transferencia tiene dos áreas importantes. Una región de trinucleótidos, que es lo que vamos a llamar el anticodón, y una región que es la que se puede ver acá, que es donde se va a unir el aminoácido específico. Durante la traducción, cada vez que un aminoácido se añade a la cadena en crecimiento, se forma una molécula de ARN de transferencia, cuyos pares de bases tienen una secuencia complementaria con la molécula del ARN de transferencia. ¿Para qué? Para que el aminoácido adecuado sea insertado en la proteína. Es decir, el anticodón que está acá, ¿con quién se va a relacionar? Con el codón del ARN de transferencia. Posteriormente, lo llevan a los ribosomas, ¿verdad? Es decir, ahí se va el ARN de transferencia, se va a los ribosomas y va a entrar a un sitio que ahora lo vamos a ver. En el extremo, entonces, opuesto, es donde cada molécula tiene esa secuencia que se llama anticodón. Ya lo hemos visto que como igual los diferentes aminoácidos tienen secuencias distintas de anticodón, porque si hay varios codones es porque también hay varios anticodones. Los anticodones van a estar diseñados para unirse a pares de bases complementarias en los codones de ARN mensajero. ¿Qué otros detalles podríamos mencionar importantes de este ARN de transferencia? Vean ustedes que varía mucho los aminoácidos. Hay aminoácidos donde dice que puede ser cualquier base, es decir, da lo mismo de lo que hay acá, ¿verdad? Lo pueden ver acá, los que están en azul. Hay otras que son invariantes, que son las que se ven en rojitas. No pueden variar, son necesarias para el funcionamiento del ARN de transferencia. Hay otras que tal vez podrían variar, otras no. Por eso hay un asterisco, que son las que vienen como en morado. Y hay otras que más bien a veces están ausentes, es decir, que pueden venir o no pueden venir. Eso va a depender del ARN de transferencia. Lo interesante es que vean ustedes que, como les digo, hay unas invariables, ¿verdad? En el brazo aceptor hay unas que, digamos, y en los brazos laterales que ustedes ven acá, hay de todo. Variables, invariables, semivariantes, etcétera, etcétera. Tanto se sabe de los ARN de transferencia que usted ya sabe, por ejemplo, cuáles son las posiciones que están modificadas, es decir, cuáles están metiladas o si hay algún otro cambio, porque vea que este PU no es nada de lo que usted haya visto, digamos, como una base nitrogenada, no, son modificaciones que ya se saben que los tienen el ARN de transferencia. Otro aspecto interesante que llama la atención es que vean ustedes que aquí hay toda una cuestión que hay que tener en cuenta. Esto es el aminoácido. ¿Lo ven acá? Resulta que el aminoácido primero tiene que vean que pasa por una adenilación. Luego, cuando pasa por la adenilación, sucede una primera etapa que se llama la unión del ARN de transferencia. Que vean ustedes qué es lo que pasa, que se da una unión entre el ARN de transferencia y también el aminoácido. ¿Dónde es que sucede esto? Acá,
Lo ven acá. Esto que está acá, que uno dice, "Ey, pero ¿qué es esta bolita o esta cuestión que está acá?" Resulta que esto que está acá es lo que se llama una ARN de transferencia sintetasa. Es una enzima que lo que hace es que tiene un sitio para cada parte que necesita que se una. Entonces, vean ustedes que aquí tienen la ARN de transferencia sintetasa. ¿Quién se une? El aminoácido. Perfecto. Paso número 2, hay una adenilación. Se le une AMP a ese aminoácido. Posteriormente viene la unión del ARN de transferencia. Entonces, ya esto está ubicado en su sitio. Ahora, ¿quién se ubica? Se ubica el ARN de transferencia. Posteriormente, se da dentro de esta enzima una reacción donde se libera el AMP y ¿qué le pasa? Que el aminoácido ahora sí se va cargado en el ARN de transferencia. Entonces vean ustedes que es súper importante que es en esa sintetasa donde va a ocurrir todo ese proceso. Como dice ahí, se da la unión del ARN de transferencia y luego se carga con el aminoácido de interés. Ahora, es muy interesante. Resulta que esta sintetasa tiene, por así decirlo, como yo lo digo, como dos peajes, dos tools o dos vías para darse cuenta si efectivamente esto se está dando de la forma correcta. Resulta que las sintetasas vienen y son capaces de darse cuenta, por ejemplo, si cuando se unió el aminoácido y se unió el ARN de transferencia, este no era el correcto. ¿Y qué pasa? Más bien, se dan cuenta acá si digamos, si el aminoácido que se unió no era el correcto. Y si se dan cuenta que el aminoácido no era el correcto, ¿qué pasa? Vean acá, se libera todo. La ARN sintetasa es capaz de eso. Pero resulta que puede darse el caso de que esto se le pasó y se dio cuenta que entonces este no era el aminoácido, pero él no se dio cuenta, o sea, la enzima no se dio cuenta. Resulta que cuando se carga el ARN de transferencia, como tiene tanto miedo esta sintetasa de hacer algo mal, vuelve a revisar si efectivamente sigue siendo el aminoácido correcto. Y si acá se da cuenta que no es el aminoácido correcto, se genera toda una reacción enzimática para liberar los componentes. Entonces ven ustedes que es muy interesante. Tiene dos vías para darse cuenta si el aminoácido es correcto. Una vez que el ARN de transferencia se une y cuando el ARN de transferencia se carga. Ahora, ¿el proceso es infalible? La respuesta es no. Puede darse el caso de que sin problema alguno se le pase y se le vaya un aminoácido que no era el correcto. Aunque eso, las posibilidades de que eso suceda son prácticamente mínimas. Y por último, y ya para ir finalizando, ¿verdad? Porque me imagino que hoy ha sido un buen repaso de toda esta información, viene el proceso de traducción. Vean ustedes que aquí vamos a tener la subunidad ribosomal pequeña y la unidad ribosomal larga, que se unen y van a formar tres sitios, que son el sitio E, el sitio P y el sitio A. Entonces, es el sitio EPA, ¿verdad? Tenemos un sitio A que es donde se va a incorporar ¿quién? Este aminoácido que va cargado. ¿Lo ven? Este aminoácido que va cargado se va a incorporar en el sitio A. Luego, en el sitio P, resulta que es donde se da lo que es la formación del enlace entre aminoácidos, ¿verdad? El enlace aminoácidico se va a dar en el sitio P. Y luego en el sitio E es donde se va a dar pues la salida del ARN de transferencia que está vacío. Ahora, ¿todos los aminoácidos entran al sitio A? La respuesta es que no. Solo hay un aminoácido cargado que entra al sitio P. ¿Quién va a ser?
la metionina. O sea, el ARNT que lleva la metionina es el único ARN de transferencia que va a entrar por el sitio P. Todos los demás entran por el sitio A. Aquí está la formación del enlace peptídico, que vean ustedes que el enlace peptídico entre quién se forma, entre el que está en el sitio P y el que está en el sitio A. Pero ya cuando este aminoácido se va, perdón, este ARN de transferencia se va, el enlace peptídico se formó en el anterior. Y así se va a ir formando la proteína hasta que se llega al codón de término. ¿Ok? Ven que eso es sumamente interesante cómo pasa ese tipo de cosas. Y otro detalle importante, ¿cómo es que se da cuenta de que esta cuestión tiene que entrar en el sitio P? O sea, ¿cómo? ¿Cómo yo soy capaz de percatarme de que justamente ahí va una metionina? Porque resulta que la ARN de transferencia que lleva la metionina va formilado, ¿ok? Lleva un grupo formil. Así es la manera como yo me doy cuenta de que va para el sitio P. Pero resulta que ya cuando termina la síntesis, ¿verdad?, de las proteínas, al menos, por ejemplo, insisto, todo esto es en E. coli, pasan dos procesos. El primero que siempre va a pasar es que hay que eliminar ese grupo formil, ¿ok? El grupo formil de la metionina hay que eliminarlo. ¿Y cómo se elimina? Porque resulta que hay una enzima que se llama una deformilasa que lo que hace es romper ese grupo formil para que entonces nos quede únicamente la metionina. Y también puede darse este segundo caso, que es el siguiente. Cuando la metionina no forma parte de la proteína que yo estoy sintetizando, viene otra enzima que se llama una aminopeptidasa. ¿Y qué es lo que hace la aminopeptidasa? Romper el enlace peptídico y entonces se elimina también la metionina. Está bien, esos son dos reacciones sumamente importantes que pueden pasar a nivel, digamos, de la síntesis proteica una vez que ya se ha finalizado el proceso propiamente. ¿Hay alguna duda hasta el momento, muchachos y muchachas? Pregunta, ¿hay alguna duda hasta el momento? Estoy leyendo, perdón. Ok, y esta que está acá para ir terminando es la secuencia Chain-Dalgarno. Ya habíamos visto que está, por ejemplo, el 13 MERS y el 9 MERS en replicación. Tenemos el hexámero y la caja Pribno para lo que es transcripción. Y resulta que la secuencia Chain-Dalgarno es lo que permite al ribosoma ubicarse de forma correcta. Es decir, cuando el ribosoma se va a ubicar de forma correcta con el transcripto o el ARN mensajero, es esta secuencia. Él identifica el AGGA y sabe que ahí tiene que colocarse porque está próximo a iniciarse la transcripción la traducción del ARN mensajero. ¿Está bien? Entonces, por cualquier cosa, para que no se haga una confusión, la Chain-Dalgarno es la que se necesita para que el ribosoma se ubique de forma correcta y sepa dónde tiene que localizarse porque se está próximo a comenzar lo que es la traducción, en este caso, del ARN mensajero. Muy bien. Ahora sí, ya para finalizar, nada más quería enseñarles un videito que también ahí se los voy a mostrar. Es súper corto, pero que es a modo de resumen también de esta última parte que acabamos de ver. The job of this mRNA is to carry the gene's message from the DNA out of the nucleus to a ribosome
for production of the particular protein that this gene codes for. There can be several million ribosomes in a typical eukaryotic cell. These complex catalytic machines use the mRNA copy of the genetic information to assemble amino acid building blocks into the three-dimensional proteins that are essential for life. Let's see how it works. The ribosome is composed of one large and one small subunit that assemble around the messenger RNA, which then passes through the ribosome like a computer tape. The amino acid building blocks, that's the small glowing red molecules, are carried into the ribosome attached to specific transfer RNAs. That's the larger green molecules, also referred to as tRNA. The small subunit of the ribosome positions the mRNA so that it can be read in groups of 3 letters known as a codon. Each codon on the mRNA matches a corresponding anticodon on the base of a transfer RNA molecule. The larger subunit of the ribosome removes each amino acid and joins it onto the growing protein chain. As the mRNA is ratcheted through the ribosome, the mRNA sequence is translated into an amino acid sequence. There are 3 locations inside the ribosome, designated the A site, the P site, and the E site. The addition of each amino acid is a 3-step cycle. First, the tRNA enters the ribosome at the A site and is tested for a codon-anticodon match with the mRNA. Next, provided there is a correct match, the tRNA is shifted to the P site, and the amino acid it carries is added to the end of the amino acid chain. The mRNA is also ratcheted on 3 nucleotides or 1 codon. Thirdly, the spent tRNA is moved to the E site and then ejected from the ribosome to be recycled. As the protein synthesis proceeds, the finished chain emerges from the ribosome. It folds up into a precise shape determined by the exact order of amino acids. Thus, the central dogma explains how the 4-letter DNA code is, quite literally, turned into flesh and blood. No sé qué les pareció. Espero que también sea un buen video para poder reafirmar varios de los conceptos que acabamos de apreciar. Y finalmente, nada más para terminar, quería enseñarles esto que es una cuestión que también se las voy a poner, pero que a mí me llama mucho la atención para que ustedes lo vean. Esto es que se puede apreciar, es un video rapidísimo, pero creo que hasta ni tiene sonido, para que vean cómo es que se va dando cómo una proteína obtiene su estructura original. Ok, espero que también les haya gustado. Esos son como, también quería como enseñarles los videos para que no fuera tan solo dar la clase, y espero que de verdad, yo igual los voy a subir y espero que los mismos hayan resultado bastante ilustrativos, ¿verdad? Para tales efectos. Entonces, muchachos y